Mensaje titulado Dios quien nos bendijo en este año 2020. Cita bíblica, Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Otra vez leo cita bíblica de hoy, Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Este año 2020 ya falta 10 días. Ya prácticamente ya terminó. En este año 2020, un año muy especial, muy especial, porque pasó coronavirus en todo el mundo como pandemia y hemos experimentado muchas cosas nuevas. Pero no solamente una cosa curiosa o nueva, sino nos trajo muchos problemas en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Pero hemos recibido protección de Dios en el Señor Jesucristo, en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Por eso, y claro, siempre terminando nosotros un año, decimos que ya hemos pasado muchas dificultades, pero este año más especial que otros años que ha pasado, ¿sí? Realmente. A veces y uno preparando año nuevo siempre da alguna esperanza o de repente alguna palabra muy bonita que este año será bendecida, prosperada, pero este año todo fueron mentiras, digamos. Claro, nosotros en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, en el Señor, sí, hemos recibido esa protección de esa enfermedad tan severa, ¿sí? Claro, no hemos tenido miedo por esa coronavirus, pero imagínense, cuando nosotros hemos salido por pico y cédula, digamos, y haciendo chequeo de temperatura, entrando a cualquier lugar y mediaba, ¿sí? Todavía mide temperatura de cuerpo, se debía que usar tapa boca, claro, algunos sí tapa cara, cubierto, caretas. Claro, también de todo modo algunos han sufrido, contagiado algunos, pero ha recibido la oración con pañuelo que nuestro pastor principal ha orado, fueron sanados. Por eso, este año, como si fuera como un sueño, pesadilla. Claro, nosotros teníamos paz de todo modo, pero realmente ese ambiente, esa situación para nosotros, hay una cosa bastante fastidiosa, sí, difícil. De todo modo, por esa pandemia también pasó crisis económica, todavía tiene, pero ¿usted cómo fue este año? Hemos recibido protección de este coronavirus, ¿sí? De repente algunos sí tenían alguna síntoma, pero también ha sufrido alguna parte, pero ha recibido sanidad. De repente entre familia pasando esa síntoma, hemos recibido protección de Dios. También mientras esa crisis económica, estamos recibiendo ayuda de Dios, provisión de Dios. A ver, un aplauso a nuestro Padre Celestial que nos ha protegido
este año de tan tanto peligro. Oh. También, de todo modo, este año, a través de muchas situaciones que pasa con esa pandemia, también con situación de Estados Unidos, después de elección, se ve muchas señales que estamos cerca de segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue usted? ¿Cómo se siente usted? Pero para mí, claro, no tenemos miedo nosotros, no tenemos temor por ese síntoma, esa señal, pero un ejemplo, alguna cosita que está bajo el agua o bajo tierra no se ve, pero cuando sale se ve su forma, ¿sí? Pero para mí, este año, por esa pandemia, por situación que pasa, situación económica, situación social, también y mucha señal espiritual, también por elección presidencial de Estados Unidos, se ve muchas. Anteriormente hemos escuchado, ya puede pasar así, de repente así. Por eso, anteriormente mucha gente decía que esa es ya una teoría de conspiración, no es real. No sabemos. Mucha gente de repente escuchando no creía. No, esa es una conspiración, teoría de conspiración. De repente sí, pero no se veía, ¿sí? Digamos, era muy vaga. Pero ahora, este año, anteriormente también hablaba de una sociedad o un gobierno mundial controlado, de control. Anteriormente, a veces yo escuchaba o también yo converso con alguien, mucha persona no creía, porque siglo XXI hay países democráticos, digamos, ¿cómo puede pasar esa control tan severa? Pero por pandemia ya estamos. Claro, es un ensayo, Está adaptándose, está ensayando. Por eso, para mí, este año 2020, en mi toda vida, claro, yo todavía puedo decir joven, pero cerca de 60 años, nunca ha pasado una cosa tan, ¿cómo puedo decir? Tan especial. No de sentido positivo, sino negativo. También en situación política de Corea del Sur, también viendo eso, también con Estados Unidos, también con todo el mundo, con esa situación de enfermedad contagiosa. Un año muy, muy especial. Por eso, realmente nosotros debemos estar despiertos, sobrios. Muy, muy importante. Pero aún así, congregación también, ¿sí? Hemos recibido protección de ese peligro, de situación difícil. Y he escuchado otros testimonios de bendición en varios lugares de su vida. He escuchado muchos testimonios. Y Romanos capítulo 8, verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro Dios nos ha dado su único Hijo que muera en la cruz para salvarnos. ¿Qué no puede darnos? ¿Sí? Ese significado es, ¿sí? Por eso, si vivimos conforme a la voluntad de Dios, pasando esa situación difícil, en los días finales, los días peligrosos, confusos, difíciles, pero nosotros podremos vivir con protección, con tranquilidad, recibiendo su bendición. Por eso, dos domingos últimos les compartí sobre la justicia de Dios. Nosotros sí vivimos conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, pasando las situaciones más difíciles, peligrosas, más que todo espiritualmente, nosotros podremos recibir protección, su bendición. También creciendo nuestra fe, entraremos al reino de Dios con venida de nuestro Señor Jesucristo. Entraremos a la nueva Jerusalén, marchando con nuestro paso principal. Y por favor, hasta hoy envié 3 peticiones personales para 2021, ¿sí? Desde mañana, hermana Laura tiene mucho trabajo, su WhatsApp creo que su celular estará lleno de datos. Desde mañana hasta miércoles envié su confesión de 2020, por favor. 10 segundos, no largo, 10 segundos. Anteriormente nosotros hemos enviado nuestra confesión por aniversario, ¿no? 38º aniversario. Felicidades, pero 10 segundos. 10 segundos. Este año, ¿cómo fue su confesión en el Señor, en el espacio espiritual de nuestro pastor principal? Si tiene algún testimonio breve, no necesita largo, ¿qué fue sanado o qué fue acontecido en su vida como bendición? ¿Cómo fue protegido de algún peligro? ¿Qué ha recibido la bendición económica o socorro económico de Dios en el tiempo difícil? En 10 segundos, ¿sí? Hagamos un video. Sí. Pero yo no obligo, ante Dios usted confiese. ¿Cómo fue este año en el Señor, en el espacio espiritual de nuestro pastor? Video, no audio, video. Pero siempre, como siempre, video firma con pantalla horizontal. Pantalla largo, así. Sí, pantalla largo, ¿sí? No así, así, firme. 10 segundos, ¿sí? Su confesión de 2020 ante Dios. Algún agradecimiento, algún testimonio, ¿sí? Amén. Glorifiquemos a Dios. Por eso, escribe, por favor, y 10 segundos, mide segundos, ¿sí? Después firme, envíe, por favor. ¿Cómo podíamos recibir esa protección, esa bendición de Dios? Primero, hemos recibido la bendición por guardar completamente el día del Señor
ofreciendo el diezmo completo y la ofrenda. ¿Por qué? Mangmin, por la enseñanza de nuestro pastor principal, conforme a la Biblia, ¿sí? Hemos guardado Día del Señor completamente. Claro, no 100%, pero gran mayoría de ustedes han guardado completamente el Día del Señor. Día del domingo de la mañana, domingo de la tarde. Y ofreciendo el diezmo completo y la ofrenda. Nuestro Dios, hoy en día, mucho creyente solamente confiesa su amor o quiere recibir la bendición que está escrito en la Biblia sin cumplir condición previa. Digamos, sin justicia, solo quiere. Pero nosotros sabemos, entendemos justicia de Dios. Nosotros sí guardamos Día del Señor conforme a la Biblia, si ofrecemos diezmo completo y ofrenda, Dios nos protege, nos bendice. Cuando leemos Éxodo es un libro que está escrito sobre historia de Israel que salió de Egipto, ¿sí? Faraón no quiso dejar ir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Era todo su esclavitud. Eran sus bienes, ¿sí? Los egipcios, y digamos, solamente supervisaba trabajo duro. Los israelitas trabajaban como esclavitud. Por eso, ¿qué rey, qué autoridad quiere dejar ir ese pueblo de Israel? Pero Dios, ¿por qué sacó de allí? Claro, Dios quiso formar un país como Israel. Pero cuando estaba en Egipto, el pueblo de Israel no podía servir a Dios. Claro, en el principio sí, pero después de ser esclavitud, no podía servir a Dios, no podía ofrecer holocausto. Por eso Dios quiso sacar a través de profeta Moisés, ¿sí? Dios le envió a Moisés a Faraón diciendo que deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pueblo de Israel, siendo pueblo de Dios, no podía servir a Dios. Claro, ellos también de todo modo clamaban ante Dios, digamos, pedía a Dios libertad, pero no podía tener ese sacrificio, holocausto ante Dios. Abraham, mudándose los lugares, siempre edificaba y allí ofrecía sacrificio ante Dios, todavía no teniendo esa ley. Por eso, el pueblo de Israel conocía cómo servir a Dios. Pero cuando estaba en Egipto como esclavitud, no podía, porque egipcios no creyeron en Dios, tenían sus dioses, ¿no? Por eso mandó Moisés a Faraón. Y usted de repente lea desde capítulo 8 hasta 12 de Éxodos. Para ofrecer holocausto, sacrificio. Como diera hoy el culto. Hoy en día por pandemia, gobierno permite un culto con protocolo. No agradable. Claro, entendemos alguna parte, pero hoy en día en Corea del Sur, a veces por alguna razón cierra iglesia
Imagínense, en un país y democrático, ¿cómo puede cerrar? ¿Cómo puede obligar, digamos, y negando libertad de culto? Pero los israelitas en Egipto no podían tener culto, no podía servir a Dios. Por eso, Éxodo capítulo 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Desde capítulo 8 hasta capítulo 12, Faraón y experimentando 10 plagas, él cambiaba su palabra. Pero cada vez Dios le envía a Moisés diciendo a Faraón que deja ir a mi pueblo para que me sirva. Igual hoy en día también uno vive en el mundo, no sirve a Dios, no asiste al culto. Claro, hoy en día en el mundo latinoamericano, mucha gente confiesa su fe, pero no sirve a Dios. Ese problema es. Realmente cree en Dios, cree en el Señor como su Salvador, debe guardar día del Señor en la iglesia. Por eso, la gente del mundo que no cree en Dios, no sirve a Dios, no asiste al culto dominical ante Dios. Por eso, aún confesando su fe en Jesucristo, en Dios, Dios te bendiga, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, pero no asiste al culto, no sirve a Dios en culto dominical, no es. Dios no reconoce esa fe. Éxodo capítulo 8, verso 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. ¿Por qué Faraón dijo así? Jehová mandando a Aarón, a Moisés, a Faraón, siempre decía que ¿por qué necesita salir de Egipto? Para servir a Dios, para ofrecer sacrificios. Pero Faraón cambiaba, pasa su plaga por dificultad, por problema, por miedo. Dijo que sí, vaya, salga de mi país, pero si termina plaga, cambiaba su palabra. Nosotros sabemos, y 10 plagas, no, primero agua se convirtió en sangre, después salió muchas ranas de agua, ¿no? De río, después y polvo fueron piojos, después salieron muchas moscas, pero no había esas moscas donde vivía pueblo de Israel en Gosén. También quinto plaga es plaga o plaga. Plaga. Quinto plaga, plaga gravísima sobre ganados. Sexta, úlcera con hombres y bestias. Séptima, granizo tan grande. Granizo, no hay que pensar granizo es pequeñito, como friori, no. Grandes, como tamaño de cabeza. ¿Verdad? Porque y golpeando murieron animales y personas. Por eso, granizo, no se imagine ese granito pequeñito,
Octava, langostas. Novena, tinieblas de 3 días. Imagínense. Hoy, hace poco pasó eclipse en Latinoamérica, ¿no? No tanto abajito más. Y un momento, digamos, estaba oscuro, siendo día. De repente, por mucha curiosidad, disfrutaba, pero imagínense, siendo día, 3 días estaba oscuro. Hoy en día, de repente, tiene esas luces, pero en aquel día, hay 3 días todo oscuro, ¿qué puede hacer? ¿Sí? 10ª plaga, muerte de primogénito de los hombres y de los animales. Por eso, nuestro Dios mandó para librar su pueblo. En otra palabra, mandó 10 plagas a Egipto para que su pueblo sirva a Dios. Amén. No solamente una libertad, sino que sirva a Dios. Pero mientras esas plagas, pueblo de Israel fueron protegidos. Tiniebla, donde todo pueblo de Israel había oscuridad, pero donde el pueblo de Israel había luz. También 10 plagas, desde el principio hasta 10ª plaga, más fuerte. Más fuerte. ¿Por qué? Hay un ejemplo, supongamos, Faraón, después de plaga de sangre, él sí ha dejado ir pueblo de Israel de Egipto. No necesitaba sufrir plaga de ranas, piojos, moscas, etcétera, etcétera. Mucho menos muerte de primogénito. Por eso, ¿qué nos da? ¿Qué lección nos da? Igual nosotros, si Dios ama, inmediatamente se arrepiente ante Dios, se humilla, si obedece a la palabra de Dios, si vive conforme a la palabra de Dios, el problema termina rápido. Pero uno, de repente viene algún problema en su vida, en su familia, pero con su manera soluciona. Por eso ya terminó. No va a venir otro problema. Pero viene otro. También con su problema, con su fuerza, soluciona. Pero no vive conforme a la palabra de Dios. Viene otro fuerte. ¿Por qué? Dios quiere dar la vida, salvación. Por eso, más que todo, cristianos, viviendo en la fe en Cristo, si viene problema sobre problema, por favor, no solamente, es una casualidad, termina ese problema, no vendrá otro problema más. No hay que pensar eso. Hay que buscar por qué viene ese problema. Hay que humillarse ante Dios. Hay que arrepentirse. Hay que buscar a Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso uno deseando bendición. ¿Por qué no viene bendición? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo buena suerte? No hay que pensar eso. Hay que humillarse ante Dios. Hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Viene protección de Dios. Mientras es 10 plagas, pueblo de Israel, donde estaban, no había mosca, no había oscuridad, no había esa plagas, no había granizo. Igual, en los días finales, peligrosos, confusos, difíciles, si vivimos conforme a la palabra de Dios, podemos recibir esta protección.
¿Cuántos dicen amén? Por eso, guardar día del Señor. Cada día, culto de la mañana, culto de la tarde. Es bendición grande. Amén. Porque Dios sacó pueblo de Israel de Egipto para dar libertad, pero no solamente una libertad física, sino que sirva a Dios, que tenga culto. Hoy en día Dios salva la gente del mundo, llama en Cristo, que sea salvo. Por eso si cree en Jesucristo como su Salvador, debe asistir al culto dominical de la mañana, de la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante. Éxodo capítulo 20, verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No malentienda, alguna cultura católica de repente, para santificarla, se reúnen tomando cerveza. No es santificar. Muy, muy importante. Yo expliqué varias veces, pero segunda de Crónica, capítulo 2, verso 4. Solo una parte yo leo porque es muy largo. Para holocaustos, digamos, sacrificio ante Dios. Para holocaustos, a mañana y tarde, en los días de reposo, dice. En los días de reposo, ¿qué significa? En 8 días, día de reposo viene, cada vez. Por eso, en los días de reposo. Para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo. Manda así. Última parte que dice, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Por eso solo israelitas ahora debe cumplir así. No. Espiritualmente somos Israel. ¿Por qué? Creemos en el Señor, en Dios. Amén. Por eso, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Por eso, Iglesia Manmin tiene culto de la mañana y culto de la tarde. No para molestar, no para quitar su tiempo de recreo, no. Por la palabra de Dios. Por eso uno guarda día del Señor, de la mañana, culto de la tarde, está cumpliendo completo. Pero solo asiste uno, después quiere estar en paseo, en parque o en restaurante comiendo juntos. No está guardando bíblicamente el día del Señor. Por eso, Éxodo capítulo 31, verso 13, ¿qué dice? Tú hablarás, digamos, está hablando a Moisés, ¿no? Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Días de reposo. ¿De quién? De Dios. Dice, mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, dice. ¿Qué señal? Uno guarda día de reposo, día del Señor. ¿Qué señal tiene entre Dios y nosotros? Nosotros como hijos de Dios. Dios que dice, ustedes son mis hijos. Tiene esa señal. Amén. Por eso, no guarda día del Señor, confesando su fe, hablando de Jesucristo. ¿Qué significa? No tiene señal entre Dios y uno, como su pueblo, como su hijo. No tiene esa señal. En general, casadas
tiene su anillo de matrimonio, ¿no? Yo no tengo, está guardado. Anillo de matrimonio, ¿qué significa? Una señal que soy casado. Igual, guardar día del Señor, asistir al culto, ¿qué significa? Tiene señal como hijo de Dios. Pero hablando de Dios, hablando de Cristo, hablando de fe, pero no sirve a Dios, no es de Dios. Pero cuando leemos la Biblia y Nuevo Testamento, no hay algún versículo que nos manda que guarde día del Señor. No hay. No hay literalmente. Pero hay otra palabra que dice, San Juan capítulo 4 verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque en Nuevo Testamento no hay algún versículo que guarde día del Señor. Ya escrito en el Antiguo Testamento, ya está escrito. A veces uno, en Mangmin, ¿por qué no habla tanto de Cristo? Nosotros, claro, nuestro pastor principal, el mensaje de la cruz claramente nos enseña por qué es único Salvador. Pero ya no se explica. Por eso, a veces algunos dicen, cada culto debe hablar y redención de Jesucristo, sangre de Jesucristo. Pero en Mangmi, ¿por qué no tanto sangre del Señor Jesucristo? Ya no sabemos, ya tenemos. Pero ¿dónde está enfocado? Mensaje de nuestro pastor principal. Ya usted es hijo, hija de Dios. Ya son salvos. ¿Cómo puede vivir como hijo, hija de Dios? Está enfocado así. Igual, en Antiguo Testamento, no guarda día de reposo. ¿Qué dice? Apedree, mate. ¿Por qué? Eso puede causar otro pueblo también a la muerte. ¿Por qué? No guarda día de reposo. ¿Por qué apedree? Decía, no tiene salvación, no tiene vida, no es pueblo de Dios. Más que todo eso puede contagiar otra persona, otro pueblo que peque juntos, va a ir al infierno. Hablo tanto, por eso en Nuevo Testamento no hay algún versículo, digamos, está dado esta amonestación, esta advertencia. Amén. Pero en Nuevo Testamento, el que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No explico eso, ya sabemos. En cuanto a diezmo, Malaquías capítulo 3, verso 10, que dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y próbanme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso, nosotros guardamos día del Señor espiritualmente, en espíritu y en verdad. Culto de la mañana, culto de la tarde, sin falla, ofreciendo diezmo y ofrenda. Dios garantiza la bendición. Amén. Mientras esa situación difícil en siglo XXI, en los días finales, peligrosos, confusos, difíciles. Amén. Por eso podía recibir la bendición en este año de Dios. Segundo lugar, hemos recibido la bendición orando sin cesar.
Mateo capítulo 7, versos 7, 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En otra palabra, no pedid, no os dará. No buscad y no hallaréis. No llamad, no se os abrirá. Por eso uno, teniendo su necesidad, teniendo problema, no ora, no pide a Dios, no busca solución ante Dios, no puede. Pero hoy en día muchos cristianos no quieren orar, quieren declarar, yo declaro, yo renuncio problema, mi deudas, yo declaro mi bendición. No. Claro, si uno está en nivel espíritu completo, no necesita orar. Solo tiene deseo, Dios responde. No necesita declarar así. Solo teniendo su deseo, Dios responde. No se explico. Pero hoy en día, oración para cristianos, claro, todo dice oración importante, pero no ora en realidad. Antes de comer o de repente por alguna razón ora, pero no ora sin cesar. Pero nosotros tenemos oración de Daniel diariamente. Estamos reuniendo, está conectando cerca de 100 hermanos, 100 lugares. A veces un poquito más, sábado menos. Oremos. No solamente para recibir, sino para crecer espiritualmente. Por eso, Tesalonicenses capítulo 5, versos 17 dice, ora sin cesar. Por eso, por la oración podemos crecer espiritualmente. Si asiste culto dominical de la mañana, de la tarde, culto de miércoles, si ora diariamente, ¿cómo no crece? ¿Por qué? Primera de Timoteo capítulo 4, verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Más que todo, uno lee la Biblia, bueno, bendición. Pero si escucha el mensaje de nuestro pastor principal, hay una explicación suficiente. Uno de repente puede comer zanahoria, después alguna cosita, crudo, puede comer. Pero hay un chef, sí cocina un plato rico, sazonado, sabor más rico. Digamos, usted lee la Biblia, claro, hay que leer, hay que memorizar un versículo al día. Pero nuestro pastor principal, un chef excelente, que cocina la palabra, riquísimo, nutriente. Un pedacito de carne, un trozo de zanahoria o alguna cosa, come así. Después, puede ser mi nutrición, puede ser de repente, pero no rico. Puede pasar problema. Pero hay un chef cocina con carne, con verdura, con condimento. Rico también y equilibrado. Por eso, por el mensaje de nuestro pastor principal, ¿sí? Por la oración diaria, oración de Daniel, podía recibir esa protección, esa bendición.
Tercer lugar, hemos recibido la bendición por agradar a Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 21-22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, delante de Dios. Pero no malentienda, por favor. Ay, yo guardo día del Señor. Yo diezmo y ofrenda. Yo oro continuamente. Ay, bendición, bendición. Pero, yo he cumplido, por eso. No. Debemos servir a Dios de corazón, con amor, no solamente cumpliendo. Importante nuestro corazón. Uno sí tiene ese corazón haciendo, cumpliendo su culto dominical, su diezmo y ofrenda, su oración, puede crecer espiritualmente. No solamente yo he cumplido así, por eso ya no más. No tiene eso. Hay que agradar a Dios de corazón, de corazón. Tercera Juan capítulo 1, verso 2 al 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocié cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Uno cumple solamente los requisitos, pero no tiene este amor que sirve de corazón, no puede agradar a Dios. Eso realmente puede ser legalista. No sabemos historia de Jacob, ¿sí? Con su hijo, historia de Jacob con su hermano Esaú, con su papá Isaac. Isaac sabía que ya va a morir y pronto. Por eso le pidió a Esaú que traiga un guisado que él le gustaba. Esaú cazaba en el campo, preparaba un guisado a Isaac le gustaba. Por eso él dijo, Génesis capítulo 27, verso 4 dice, y hazme un guisado. Isaac habló a Esaú, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Uno puede pensar, uy, papá, tan raro. ¿Cómo no bendice de corazón si no pide un guisado? Después de comer eso para bendecir. Uno puede pensar así, pero ese es un secreto. Usted sí es papá, si usted está alegre con su hijo juicioso, hijo que atiende bien, con amor, con cariño. Un ejemplo, dando su propina, un ejemplo, $10. Si está alegre con su hijo, puede dar $20. ¿Sí o no? O dando $10, pero con alegría, no por, digamos, deberes, por obligación. Igual nosotros, si agradamos a Dios, porque nuestro Dios no es un Dios
solamente con su poder. Nuestro Dios se siente, se comparte su sentimiento, alegría, gozo, enojo. Amén. Por eso, usted si quiere recibir la bendición, por favor, agrade a Dios. No solamente cumple, yo he cumplido. Un ejemplo, papá dice, ay, hijo, limpie mi zapato. Hijo, con cara así, porque me manda que limpie. Papá, está limpiado. ¿Qué papá puede sentir que, ay, mío, tan bonito, tan cumplido, juicioso? Hijo, ay, papá, hoy quiere salir. Ok, yo limpio. Zapato. Lustrado bonito. Papá, está listo. Papá quiere salir. Apoya que ponga su pie. Ese está haciendo de corazón. Igual, ante Dios, yo diezmo, ofrenda, estoy en culto. Dios me bendice, por favor. Claro, no abrace, pero yo explico para entender. Igual nosotros hay que agradar a Dios. ¿Cómo? De corazón. Hacemos de corazón, de amor, de buena voluntad. Porque Dios nos ha dado esa vida eterna. Por eso Salmo capítulo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiero terminar temprano, por eso no explico más, no explico más. Ay, necesito, pero quiero terminar este mensaje. Nuestro Padre no es tacañoso. Nos ha dado su único hijo. ¿Cómo no puede darnos? Pero nuestro Dios es de justicia. Nuestro Dios quiere dar bendición abundante. 30, 60, 100 por uno. Pero, ¿qué es una barrera que impide bendición? Es pecado. Uno guardando día del Señor, diezmando, orando, pero si comete pecado notorio, grande, esa es una barrera que impide la bendición. No sabemos, Génesis capítulo 3, verso 14, Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recordamos enseñanza, explicación de nuestro pastor principal. Dios le ha dicho a serpiente, ¿serpiente a qué se refiere? Enemigo, Satanás, diablo. Polvo comerás, pero no sabemos. Serpiente no come polvo, tierra no come. ¿Polvo qué significa? Persona que vive en pecado. Hombre que vive en pecado. Ese va a ser su presa. Esa es ley espiritual. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nos ha dado esa ley espiritual, el que vive conforme a la palabra de Dios. Digamos, aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, vive conforme a la palabra de Dios.
Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, protege, y el maligno no le toca. Por eso, cumpliendo día del Señor, culto de la mañana, culto de la tarde, ofreciendo diezmo y ofrenda, orando, pero no cometamos pecado notorio. Amén. ¿Por qué yo digo pecado notorio? Amén. Estamos sembrando. Este año nosotros hemos hecho fuerza de todo modo, teniendo alguna falla. Nosotros sí sembrando, sí sembramos continuamente. Otro año también, otro año serán más bendecidos. ¿Verdad? Por eso Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿De hacer bien qué significa? Ya estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Estamos haciendo fuerza para orar. Estamos haciendo para no pecar. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? A su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. De repente puede caer algo, de repente, pero no se hunde con este pecado, con esa falla, sino levante inmediatamente, se arrepiente el mismo día. Pero uno se cae en pecado, en alguna mal, pero después de algunos disfrutamientos, después de disfrutar algo, yo me arrepentiré. Eso no es arrepentimiento. No hay que desmayar, no hay que rendir, no hay que hundir con problema, con falla, con pecado. De repente sí ha pecado, se arrepiente mismo tiempo, mismo día. Demos fruto digno de arrepentimiento. Ha caído. Quiero disfrutar. Una vez he caído, por eso quiero disfrutar. Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo creo, congregación Manmin, ni uno quiere vivir con cualquier modo, quiere hacer bien, pero falta perseverancia. O de repente por algún motivo yo quiero hacer bien, pero hace una semana, pero otra semana no hace. Falta perseverancia. Miembro de Manmin conoce la palabra de Dios a través de nuestro pastor principal, pero falta perseverancia. Por algún motivo ayuna 3 días. Por eso yo espero que, un hermano hoy ayuna 3 días, qué bonito. Pero después de una semana no se ve ese su ánimo. Solamente por emoción ha ayunado, pero no mantiene una semana. No tiene perseverancia. ¿Cómo puede? Quiero terminar. Hemos recibido la protección, bendición en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, en nuestro Señor Jesucristo este año, guardando día del Señor, diezmando, ofrendando, sí, orando continuamente, sí. También agradando a Dios. De repente este año no es perfecto, no se preocupe, continuemos, pero recordamos bien, pecado es una barrera que impide nuestra bendición, porque Dios quiere bendecirnos, no es tacañoso, Dios es generoso, quiere dar 30, 60, 100,
Amén. Por eso, no pequemos. Sabiendo, conociendo la palabra, algo notorio. No hagamos eso. Otro, tengamos perseverancia. ¿Por qué su decisión no mantiene una semana, un mes? ¿Por qué? Muy triste. Amén. No pequemos sabiendo la verdad, la palabra. Mantengamos perseverancia. Amén. Oremos juntos. Amado Padre, muchas gracias. Tú nos protegió este año de todo peligro, de esa enfermedad, de esta pandemia, de este coronavirus. También tú nos has bendecido. Padre, mientras esa crisis económica, con esa dificultad, tú nos protegió, tú nos has dado esa provisión para mantener nuestra vida. Padre, muchas gracias. En este año 2020, tú nos has dado esa bendición. Esperamos tu bendición que viene en el año 2021, haciendo bien. 3 puntos importantes: guardando día del Señor completamente, ofrendando y diezmando completamente, orando sin cesar. También, Padre, agradando a ti, conforme a tu corazón. Padre, ayuda a abstener pecado. Padre, ayuda a mantener, ayuda a cultivar perseverancia en el año 2021 para experimentar bendición más abundante, grande en nuestra vida. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.